Expreso 24/7 presenta Sonora en el Tiempo 24/7. Sonora en el Tiempo 24/7. Joaquín Robles Linares, ¿cómo te va? Muy bien, Marcelo. Buenos aquí. días. Buenos días. En esta nublada mañana. En esta nublada y lluviosa mañana, ¿no? Sí. Y además de frío, que todavía no se quita. Yo creo que es de los inviernos más largos que me ha tocado vivir aquí. Sí, de que yo me totalmente, acuerdo. totalmente. Lo sondeamos, fíjate, con nuestra audiencia y seguidores en redes sociales la semana pasada y sí coinciden en que sí ha sido muy largo. Muy largo. Y muy intenso. Muy el invierno, ¿no? intenso y bueno, y vienen más frentes Que le fríos. gusta a la gente, dicen, dejan, a mí me gusta. No, está bien, No, pero está sí ha bien. sido largo, ¿no? Así es, ha sido largo. Pues fíjate, Marcelo, que hoy vamos a platicar sobre un asunto tan interesante que tiene que ver con la historia cultural, las formas de verse y algo muy interesante de una sociedad como la sonorense, pero además algo que uno no sabe dónde empieza la historia y dónde termina el mito. Vamos a hablar de Joaquín Murrieta, porque don Francisco R. Almada, Joaquín Murrieta, el zorro. el zorro, El zorro. ajá, el patrio se le conocía Sí. también en el siglo XIX. Mira, Joaquín Murrieta lo consigna don Francisco R. Almada, que nace en Álamos en Sí. 1829. Sin embargo, a raíz precisamente de la notoriedad del personaje, se ha investigado y hay otros que lo ubican en trincheras. Sí, acá Pero en la zona del desierto. En la zona del desierto. De hecho, ahí en esa zona, si habrá gente que me está escuchando que es de ahí, sabrá y conocerá que hay muchas familias que llevan el apellido Murrieta. Joaquín Murrieta viene a ser uno de tantos personajes, de tantos sonorenses, que a mediados del siglo XIX migraron a California buscando emplearse en las labores de minería, porque hay que recordar que California tuvo una gran migración, no nomás de sonorenses, sino de muchas partes del mundo, precisamente porque encontraron yacimientos mineros Sí. que provocaron ese apetito de Que le trabajo. llamaron la fiebre del oro, pues. La fiebre del oro. Incluso está perfectamente documentado, lo han trabajado varios historiadores. Sonora bajó demográficamente esos años porque Sí. los hombres se fueron a trabajar. Y Joaquín Murrieta era un personaje que entraba en esta categoría de migrantes por trabajo y era fácil en aquellos momentos pues adentrarse a los Estados Unidos y llegar a California. Tan es así que si ustedes ven el mapa en California, arriba de San Francisco, hay un poblado que se llama Sonora, precisamente por todos los migrantes que llegaron. Fuimos una de las poblaciones de migrantes más grandes que hubo. Bueno, Joaquín Murrieta, otros consignan que vivió aquí en Hermosillo, sus hermanos trabajaron aquí en el Real del Alamito, aquí en una hacienda. Sin embargo, pues coinciden los parámetros que te estoy platicando con los sonorenses de la época. El mito empieza cuando Joaquín Murrieta, estando en California, tiene una relación ríspida precisamente con los empleadores. Se dice, ya es donde empieza ahí el problema, es que formó una banda que primero se llamó Los Joaquines, porque había Sí. varios que se llamaban Joaquín, y entonces se dedicaron a asaltar y en fin, porque la ley pues en California en esos años era algo ahí gelatinoso. El caso es que Joaquín Murrieta se convierte después en el enemigo público número 1 de la región y se convierte también en un personaje eh, vengativo. Vengativo me refiero a vengativo por las aspiraciones de justicia que tenían los más desfavorecidos, en este Sí. caso los mexicanos, y entonces se convierte como en un Robin Hood mexicano. Un justiciero. Un justiciero. Sí. Y entonces ahí mismo empiezan a crecer las historias, a crecer también el mito sobre el personaje, e incluso hay una partida de militares norteamericanos que lo persiguen con objetivo principal Sí. de darle caza. Donde el mito se pierde es precisamente en la forma en que él muere. Unos dicen que fue detenido y fue fusilado y él y su banda por militares norteamericanos, pero hay otros que dicen que no, que salió tranquilamente con los años y que está enterrado en Cucurpe. Sin embargo, lo interesante
de este personaje bandido bueno, porque pues, así es un antihéroe, es que a raíz de su muerte, en 1854, o su desaparición del escenario, no lo tenemos claro, empieza a crecer el mito. Pero algo que a mí se me hace paradójico es que el mito nace allá y nace en de un Estados Unidos. escritor, nace de un escritor que hace una novela a mediados del siglo XIX, por ahí en 1854, 55, por ahí, donde describe las aventuras del bandido justiciero, algo así, que se llamaba Joaquín Murrieta. Tiene tal éxito la novela que a partir de esa novela y de ese relato, la gente empezó a consumir y empezó a crecer aquella figura de Joaquín Murrieta, de este sonorense, y entonces se empezaron a construir historias y eso llega a México. El abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, era un hombre que escribía mucho y escribía muy bien en los periódicos. Se usaban en la época, además de los periódicos de dar noticias, que por lo general eran muy atrasadas, también insertaban pequeñas novelas por entregas, así se llamaban. Sí. Muchas de las grandes novelas se editaron en los periódicos y la gente los compraba precisamente para seguir leyendo esas novelas. Bueno, él hace unas historias de Joaquín Murrieta y él le denomina el patrio. Y entonces le da ese toque de un hombre noble, justiciero, que va precisamente a reivindicar las aspiraciones de los migrantes sonorenses que eran sojuzgados por el vecino abusivo. Entonces, aquí empieza a crecer desde el 19. Tan es así, Marcelo, que al llegar al siglo XX, ya Joaquín Murrieta era protagonista de canciones, poemas, corridos, historias, más novelas, y a mediados del siglo XX ya había cundido dado que incluso el zorro, la historia del zorro, toma mucho de lo que era Joaquín Murrieta. Incluso no vi la película, pero dicen que incluso en la película algunos de los personajes se apellidan. ¿Cuál de todas? La de Antonio Banderas. Las Hollywood, ya dejó las recientes, porque han sido varias etapas, ¿no? De las películas o el cine que retoma la leyenda bueno, incluso la historia porque, bueno, estamos entre qué tanto es mito y qué tanto es realidad, ¿verdad? Es lo interesante. ¿Qué tanto es mito y qué tanto es real? Es que es de Sonora. Totalmente. Nació en Sonora, el personaje Javier existió, Murrieta. Joaquín Murrieta, perdón. El personaje existió, nació en Sonora, se desarrolló, fue a California, allá tuvo conflictos por la ley y se hizo un nombre precisamente de una especie de bandido bueno. Bueno, hasta ahí todo eso es cierto. Lo que sucede después y la que se construye con el mito, que trae una máscara y todo eso ya eso viene después mito. Con el zorro. Incluso cuando yo era niño, había hasta una serie del zorro. Y el personaje era un hacendado norteamericano, un hacendado de origen mexicano en California, que se apellidaba de Vega, me acuerdo, y se transformaba en el zorro. Bueno, ese personaje del zorro, la base de donde se construye el personaje es Joaquín Murrieta. Y a partir de estas novelas, de estos relatos, se va haciendo. Bueno, sucede también después un fenómeno muy interesante. El gran poeta chileno y premio Nobel de literatura escribe unos poemas a Joaquín Murrieta, porque en una mala traducción de aquella novela que se escribió a mediados del 19, un traductor le quita mexicano y le pone chileno. Y entonces los chilenos agarran a Joaquín Murrieta como si fuera de él. E incluso Isabel Allende, la autora actual, hace poco escribió, me refiero a hace 10 años, una cosa así, escribió una novela precisamente donde el personaje Joaquín Murrieta es chileno. Bueno, eso no tiene ninguna base, eso fue parte de no se sabe si un error o un error intencional, y entonces a raíz de eso, Pablo Neruda en el 67 escribe un largo poema elogioso a Joaquín Murrieta, obviamente dándole esa característica nacionalista chilena. Ya para finales de los 60, principios de los 70, pues ya el héroe es tan grande, tan gigantesco, tiene tanta bibliografía y hasta 2 países se lo disputan. Entonces, la realidad es que se construyó un fenómeno mediático a raíz de un personaje que sí existió, que sí vivió
y que sí tuvo una actuación interesante en California. Y hoy... A favor de los trabajadores. A favor de los trabajadores. Contra la sobreexplotación. Y contra las autoridades abusivas de la época. Sí. Eso es una Eso realidad. sí es real. Eso es real. Lo que sucedió después y las grandes historias, y dónde quedó, si se lo echaron allá, si quedó aquí enterrado en Cucurpe, si esto y Sí, que la esto, marca del zorro. la marca del zorro, todo. Bueno, eso Sí. ya es parte del mito. Entonces es un fenómeno, por eso lo quise traer a colación hoy, precisamente, porque también estos son herramientas que tiene la historia precisamente para poner cada cosa en su lugar. Joaquín Robles Linares, como siempre, muchas gracias. Muy amable y te esperamos aquí el próximo martes. ¿Cómo no? Con más Aquí- de Sonora en el Con Tiempo. más de Sonora en el Tiempo, y hay que recordar que Joaquín Murrieta era sonorense.